Hoy es martes 30 de enero, lección número 5, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Para memorizar, ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmo 137, 4. Amoroso Dios, glorificado sea tu nombre. No hay un lugar en el universo donde tú no estés. Por tanto, enséñanos a confiar que aunque suframos, tú sufres con nosotros a nuestro lado, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy martes, ¿dónde está Dios? El ser humano no fue hecho para sufrir, como hablé ayer. Quiero que usted se grabe esto. No hay un lugar en el universo donde Dios no esté. Porque una de las cualidades de Dios, de los atributos incomunicables de Dios, es que Dios está en todas partes. Es omnisciente, es todopoderoso Dios y está en todas partes. No hay un lugar donde Dios no esté. Está en el sitio, está en las profundidades del mar, ahí está Dios. Porque mantiene el equilibrio del oleaje, mantiene las corrientes marinas, alimenta a los peces que están allá en el fondo del mar, que son ciegos. Dios es todopoderoso y Dios está en todas partes. Como Dios está en todas partes, uno a veces se pregunta, ¿y dónde está Dios que estoy pasando por esta? Él está ahí. Él está ahí. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice la Biblia que hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La cruz de Jesús estaba envuelta en una nube oscura por 3 horas. Está en el libro, eso está en Mateo capítulo 27, léalo. Y él dijo esta expresión en arameo, porque Jesús hablaba varios idiomas. Jesús hablaba hebreo, para leer en Lucas 4:16 adelante. Hablaba, porque no se podía leer la Biblia en voz alta que no fuera en hebreo. Hablaba arameo, talita cumi es una expresión aramea que se parece mucho al hebreo. Y hablaba con los griegos. Y se cree que Jesús habló en latín con Pilato. O sea, Jesús hablaba varios idiomas. Con los griegos, con los romanos, y hablaba también con todos sus congéneres cercanos. Y Jesús, cuando estaba pendiendo de la cruz, él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era que Jesús sentía que el Padre no estaba ahí. No, lo que pasa es que se había acostumbrado tanto a vivir con el Padre como su amigo, que el Padre, por los pecados nuestros, tuvo que distanciarse de Jesús, pero estaba al pie de la cruz. Estaba al pie de la cruz. Y por eso, como se había acostumbrado a hablar tanto con el Padre, a sentirlo a su lado, ese vacío que tuvo que sentir Cristo, que es el vacío que va a sentir el pecador sobre la muerte cuando se retira el Espíritu Santo del planeta, andará vacío. Y entonces dijo, Elí, Elí, lama sabactani, traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ahí mismo estaba, Cristo no veía como humano al Padre, pero el Padre estaba ahí, siendo un ser invisible, estaba siendo oculto visiblemente por esa nube oscura que estaba en la cruz por los pecados nuestros, pero el Padre estaba al pie de la cruz sufriendo con su Hijo.
Eso mismo pasa con la persona que está sufriendo de una terrible enfermedad, o que perdió el empleo, o que tiene un familiar cercano con una situación terrible. Dios está ahí. Leemos en el Salmo 42, los primeros 3 versículos, lo siguiente, citamos. Dice así: Cuervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasaré en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta la multitud. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Y el silencio de Dios es la mejor respuesta a muchas cosas que Dios permite. Hermanos, Dios está ahí. Y el salmista dice que las lágrimas suyas era su pan diario. O sea, una persona que había sufrido mucho, pero dice, esas cosas que te hacen sufrir mucho, hace la pregunta, ¿dónde está tu Dios que te deja sufrir? Dios está ahí. No se ha movido de su trono. Y como no se ha movido de su trono, yo debo esperar pacientemente en el Señor. Así de sencillo. Pacientemente en el Señor. Amigo, ¿qué nosotros pensamos que es Dios? Dios es un Padre lleno de amor. Y ningún padre ignora, pasa por alto la situación de sus hijos. Dice la sierva de Dios en el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 325, algo muy elocuente quiero compartir con ustedes. La senda que conduce hacia el día eterno no es la más fácil de recorrer y algunas veces parecerá oscura y escabrosa. Pero tened la seguridad de que los brazos eternos de Dios os rodean para protegeros del pecado. Para protegernos del pecado. Desea que ejercitéis una fe diligente en Él y que aprendáis a confiar en Él tanto en las sombras como en la luz del sol. Debemos confiar que Dios no se ha quitado de su trono. Él tiene bajo control todo. David no se pasó toda su vida llorando. Hubo un momento de alegría porque todo lo que comienza tiene su fin. Aún la enfermedad, aún la dificultad, aún la perplejidad, todo lo que comienza tiene su fin. Entonces, cuando estemos sufriendo por cualquier situación, acudamos a Dios y vamos a sentir lo que he sentido yo y lo que han sentido muchas personas, esa paz y esa carga ligera que puede ser llevada, compartida con Cristo, nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo ella, en sus esfuerzos por alcanzar el nido, el águila es abatida con frecuencia por las tempestades en los estrechos desfiladeros de las montañas. Las nubes en masas negras y encolerizadas se deslizan entre ellas y las soleadas alturas en que ha fijado su nido. Por un instante parece perpleja y zigzaguea aquí y allá.
batiendo sus alas poderosas como para dispersar las densas nubes. Sigue diciendo, despierta los ecos de la montaña con sus gritos salvajes en sus vanos esfuerzos para encontrar un camino para salir de su prisión. Por último, el águila se lanza hacia arriba en medio de la oscuridad y emite un agudo chillido de triunfo, y un momento después surge en las alturas a la serena luz del sol. La oscuridad y la tempestad quedaron por debajo de ella, y la luz del cielo brilla a su alrededor. Alcanza su hogar amado en la altísima roca y queda satisfecha. Pasando por el medio de la oscuridad, el águila alcanzó la luz. Le costó esfuerzo lograrlo, pero su recompensa consiste en alcanzar el objeto que anhelaba. Las nubes son negras, pero detrás de esas nubes están las estrellas. Tenemos que mirar a las estrellas, no a las nubes. La razón por la cual nos desesperamos es que miramos el problema. No, nunca mires el problema. Mira a Jesús, que tiene solución a tu problema. Siga diciendo, es este el único proceder que podemos seguir como cristianos. Debemos ejercer esa fe viva que penetra en las nubes, que como espeso muro nos separan de la luz del cielo. Tenemos que alcanzar las alturas de la fe, donde todo es paz y gozo en el Espíritu Santo. Hijos e hijas de Dios, página 325, Elena G. de White. Bueno, a veces vemos las cosas tan oscuras sin salida, y es ahí donde usted y yo tenemos que clamar a Dios. Porque el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás delante de mí en presencia de mis acusadores mesa. Dios nos dice que en el desierto Él nos va a cuidar. Donde no hay comida, Él va a hacer una mesa para que comamos. Porque Dios es así. Dios es el Dios de lo imposible. De lo imposible. Y si logramos nosotros entender que las pruebas Dios las permite para que crezcamos. Por ejemplo, la persona que no tiene empleo, cuando consigue empleo va a tener cuidado de derrochar el dinero que derrochó antes de perderlo. Y esto es una profilaxis y es una ayuda para nosotros desintoxicarnos de esas cosas malas que trae el pecado, que trae nuestra vida. Cuando sepamos el valor del dinero, vamos a cuidarlo. Cuando sepamos el valor de la salud, que cuando la perdemos es cuando usted aprende a valorar su salud. Hermanos, haga como el águila. Ella se remonta a las alturas porque se acostumbró a vivir en las alturas. Y las alturas, ella traspasa las nubes negras hasta que llega a la cumbre del monte donde todo es despejado. Y así grita como triunfante, que es lo que Dios quiere el cristiano. Agrábese esto. Dios no quiere que veamos el problema. Dios quiere que veamos a Él que resuelve el problema. Que Dios nos bendiga y nos ayude a creer de todo corazón que nuestro Señor está a nuestro lado. Suscríbase a YouTube por el canal de YouTube y dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Para mañana miércoles, último día del mes, ha fallado para siempre su promesa. Dios nos bendiga y nos guarde.